todas, a todos, somos Inés y Débora. Solo quería confirmar que todas podéis ver bien la pantalla, que, que es visible para todo el mundo, porque vamos a ir siguiendo una presentación. Vale, perfecto. Y así vamos a ir comentando. Genial, gracias. Perfecto. Bueno, pues ya nos ponéis cara, ¿no? Yo soy Débora y mi compañera es Inés, las dos, como indicaba Alba, pues las dos somos psicólogas, las dos tenemos experiencia en temas de salud y en crecimiento personal, pero el hecho de estar hoy aquí, fijaros que el nombre ya un poquito es llamativo, ¿no? Estamos hablando de duelo, ¿no? Cuando hablamos de duelo animal, pues ya es un poquito que me remueve, ¿no? ¿Qué sensaciones me hace sentir? Entonces, un poquito también explicaros el por qué hemos llegado aquí, ¿no? De hecho, las dos llegamos aquí a raíz de una crisis personal por parte de las dos perdimos a nuestros animales y el hecho de perder a nuestros animales pues nos hizo pues querer hablar, dar visibilidad a lo que para nosotras es a día de hoy pues muy importante y es un poquito nuestra misión, ¿no? Aquí en Raíces Eternas, que podéis entrar en cualquier momento, podéis ver un poquito cómo hacemos el enfoque, cómo planteamos, cómo queremos impactar, cómo queremos compartir el mensaje. Y aquí la excusa, el estar aquí hoy con vosotras, pues digo vosotras porque me parece que todos somos mujeres, ¿no? Hoy, de momento no ha entrado ningún hombre, ¿no? Creo, ¿verdad? Me habéis dicho que no, digo, pues Y yo sí, entonces tiro, seremos mayoría, ¿no? sí, sí, Seguramente. pues tiro sector femenino. Ah, hay uno, Muy ¿sí? bien. Eduardo. Encantadas, Bueno, Eduardo. bienvenido, bienvenido. Pues estupendo, estupendo. Pues lo que sí que la excusa de hoy estar aquí las dos es porque creemos en la importancia de generar sinergias. Pensamos que podríamos, pues qué bonito, ¿no? Generar sinergias entre profesionales, entre psicólogos y entre vosotros, entre auxiliares de veterinaria, entre veterinarios, entre gentes que impacta en el sector de la salud animal y poder tratar entonces tener mejor manejo de este tema. La realidad es que a día de hoy nosotras en nuestra praxis diaria, en nuestra consulta, las dos somos terapeutas de duelo animal, pues nos encontramos con un sinfín de situaciones y muchísima información. Y lo que a día de hoy, y por eso hemos querido hacer esta presentación, pues vemos que tiene una relevancia imprescindible, es vuestro papel. O sea, vosotros impactáis, queráis o no queráis, de forma directa. Entonces, un poquito es el aquí, hoy y ahora, ¿vale? Es un Mm. poquito esta la excusa del estar hoy aquí y hablaros de este tema. Como bien dice Débora, al final se evidencia que ponemos en el mercado herramientas para gestionar el duelo de cada persona de forma más individual, ¿no? Pero sí creemos que es un tema que a lo mejor no está llegando del todo a profesionales de la salud de los animales, por eso queríamos estar aquí. Y de la misma manera que al menos esta era nuestra intención, también nos encantaría, si os apetece, que nos podáis compartir por chat un poquito el que os hace estar aquí hoy, ¿no? Habéis leído Duelo Animal, muy poquita información. em, ¿Por qué os apetece hablar de este tema, ¿no? ¿Es algo que creéis que es algo que necesitáis hacer, que se os hace duro gestionar, que creéis que es lo más responsable, ¿no? De cara a tener una profesión como la vuestra? ¿Lo hacéis más a título personal? Sí que os pediríamos, si os apetece, que en el chat compartáis, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, si es alguna de estas razones, puede ser más de una, ¿eh? Podéis poner las cuatro, podéis Mira, poner de otras que no participar. estén. Sí. Ujú. Para nosotros también entender, ¿no? Que al final es un tema que ha estado lejos de muchos temarios y muchos contenidos formativos, pero bueno, al final vosotros también sois los que giráis ¿no? El sector y los que nos decís, pues sí, pues quiero hablar, ¿no? Quiero ayudar o quiero formarme, quiero estar más cómodo con el tema. ¿M? Perfecto. Perfecto, pues de eso se trata, ¿eh? De que al final podamos cubrir un tema que sintáis que necesitáis, ¿no? Que se os haga un poquito más fácil y que podáis aplicar en vuestro entorno, ¿no? Mm, Muy bien, un poco de todo, también he sí. leído. Perfecto. Por nuestra parte, tenemos claro, porque al final lo hablamos en nuestras terapias con las personas, que el papel de los profesionales de la salud es un papel fundamental, ¿no? Auxiliares de veterinaria, veterinarios, tenéis un rol autoritario, tenéis un rol responsable y presente, ¿no? En muchas de las fases en las que va a pasar la vida de los animales, ¿no?
Creemos sin duda que hablar del duelo animal os va a permitir fortalecer vínculos, os va a permitir ayudar de forma más proactiva a las familias, os va a permitir reducir vuestro estrés, ¿no? Porque podéis aprender herramientas que os ayuden a manejar de forma más adecuada situaciones de duelo. Ya no vamos a hablar solamente del duelo, ¿no? Sino de todas las situaciones donde el duelo va a estar más o menos presente, y esto lo veremos más adelante en la presentación. Vais a poder adquirir un enfoque de atención compasivo, ¿no? Y esto va a ayudar también a que vuestra reputación y la reputación de vuestra profesión incremente, se haga más humanista, más cercana a las personas. Vais a poder ampliar vuestras competencias profesionales. Muchas veces vuestra atención finaliza en el momento, ¿no? En el que ya no hay más paciente, ¿no? Ya no hay más animal. En este sentido, para aquel que quiera, también se puede ampliar, dar un poquito más este apoyo posterior si así lo sentís. Y sobre todo también os va a preparar para vuestros propios duelos, ¿no? Que muchas veces decimos, ostras, se mueren los animales, los perdemos y sabemos el impacto en las familias, pero también hay un impacto en los profesionales que habéis estado acompañando y que habéis estado responsabilizándoos de ciertos diagnósticos, ¿no? Entonces, importante para nosotros poder cubrir todo esto y que sintáis, ¿no? Que hablar del duelo animal eh, os es útil porque se focaliza en todo esto. ¿M? Sí, exacto. Os voy leyendo respuestas y son súper interesantes todas vuestras aportaciones, pero bueno, está claro que es algo que os impacta y os interesa. Y también el contexto, tenerlo presente, el contexto lo grita, ¿no? Lo hemos puesto así un poco llamativo, pues a tener en cuenta, ¿no? Que evidentemente a día de hoy tenemos una ley del bienestar que sí que ampara pues ciertas cosas, como evidentemente ya lo sabéis todo, adopción, abandono y control, pero de la población es responsabilidad, pero para nosotras fundamental lo que no ampara es el tema del duelo, o sea, el duelo se omite. Entonces, al final, lo que vemos que está claro que no se está dando un valor, no se está dando una realidad, no se está institucionalizando. Por lo tanto, para nosotras es importante hablarlo hoy aquí y entender que a vosotros también os impacta, pues el por qué también, pues porque a día de hoy, evidentemente, crece el número de personas que tienen animales en sus casas. Es decir, hoy en día, pues ya lo sabéis, ¿no? Y ya lo veis en el día a día, pues todas las familias, ya el gran concepto, ¿no? De familia multiespecie. ¿Esto qué implica? Pues que evidentemente el animal cada vez tiene un papel dentro de la familia pues más importante, tiene un papel más protagonista. Y esto, pues claro, implica en que, en la parte de los cuidados, los lazos, los vínculos que se generan. Evidentemente, pues cuanto más amor, siempre en las relaciones, cuando hay pérdida, más dolor. O sea, tener en cuenta que todos esos lazos que se generan, pues todos estos tienen un impacto en la salud mental de la persona, de la familia. Es que ya no es uno, es todo, es el vínculo. Entonces, al final, evidentemente, cuando se rompe, cuando se pierde, pues también hay más propensión a sufrir. Habrá dolor, que es inevitable, ¿eh? O sea, tenemos que entender qué es el duelo es dolor, pero tenemos que evitar que llegue un sufrimiento que no es necesario. Entonces, aquí es un papel importantísimo entender nuestra sociedad a título personal. Bueno, voy leyendo, ¿eh? Es que voy Mm, haciendo y os voy leyendo. O sea que, vale, genial. La veterinaria, vosotros lo sabéis, ¿no? Que nos estamos encontrando y que vemos, ¿no? Y en el trato que hay y que nos trasladan, pues todos los dolientes, ¿no? Pues que cada vez está evolucionando más a un tipo de medicina pediátrica. O sea, decimos ya la pediatría de las cuatro patas, es como lo hemos puesto. Es decir, a día de hoy, pues evidentemente las familias se tienen que corresponsabilizar del cuidado de sus animales, pero a la vez pues esto exige que a vosotros, que son los profesionales, pues os impacte porque se os exige mucho más. Es decir, hoy la persona pues está de forma activa en el cuidado y quiere participar. Por lo tanto, evidentemente los animales, pues como no pueden verbalizar, vosotros tenéis esta doble responsabilidad, que es el de tener cuidado en todo lo que es toda la parte, pues evidentemente del cuidado del animal, del soporte de vuestro cliente, pero también del familiar. Y evidentemente, pues para el familiar, vosotros sois una persona de autoridad, sois una bata blanca, como decimos, y siempre de vosotros se espera pues que deis ese mensaje, que deis, aparte de la sintomatología, que expliquéis, ¿vale? Lo que le está sucediendo a este animal.
pensar que nosotros en consulta nos encontramos muchas veces estas situaciones, según cómo se han tratado, cómo se han llevado, generan un impacto emocional que después en la elaboración del duelo impacta. Y a veces puede aparecer, muchas veces rabia, puede aparecer sensaciones, pues porque aquí la persona pues se ha sentido pues que no ha tenido toda la información necesaria, que no ha podido tener una decisión consciente. Entonces todo esto tiene o genera mucho impacto también. Y evidentemente ya el colofón es la eutanasia. O sea, cuando hablamos de eutanasia, pues ya lo sabéis, ¿no? Aparte que es un momento de alto impacto para la familia, también para vosotros como profesionales. O sea, se rompe un lazo, un vínculo con la familia, con el cliente y evidentemente con el animal. O sea, entendemos que somos seres humanos. Entonces, seres humanos por naturaleza, pues generamos vínculos. Esto pues es importantísimo porque a día de hoy es de los motivos más presentes en la muerte de todos los animales de compañía. Entonces tenemos que tener muy presente que las personas cuando lleguen a este momento y más hoy en día, porque ya sabéis pues que con toda la evolución que tenéis vosotros a nivel de veterinaria, pues evidentemente se está llegando mucho más a cronificar enfermedades, a enfermedades pues más evolutivas, más crónicas, entonces es una situación que se da mucho más común. Y aquí es de gran impacto para todos y el hecho de que sea un momento consciente, una decisión consciente para el responsable, que es el familiar, pues es muy importante porque gracias a esto muchas veces encontraremos que después el duelo, aunque sea dolor, pues es un duelo más amable. No es un duelo ni cronificado, ni a veces un duelo traumático. O sea que podemos realmente, y aquí es vuestra función, aquí podemos pues hacer un mejor manejo para que luego sea un duelo mucho más amable. Sí, parte también de lo que hoy os queríamos transmitir es que la eutanasia, que es un procedimiento bastante común, deja en una situación bastante vulnerable, normalmente a la familia, ¿no? Que después de ahí llega un viaje de poder aceptar todo lo que ha sucedido. Es incómodo para vosotros, es incómodo para ellos, ¿no? Entonces también poder dar herramientas para que esa situación se pueda gestionar de la manera más cómoda posible, a pesar de que siempre va a haber dolor. Queríamos también comentaros un poco, nosotras somos expertas en duelo animal, ¿no? No es un duelo que sea exactamente igual que el duelo que tenemos por nuestros seres queridos, por nuestras personas, ¿no? Y así también lo sienten los propios dolientes. Algunos de vosotros lo habréis sentido también, ¿no? Que tan invisibilizado muchas veces está este duelo. Y es que es cierto que no goza de la misma validación social. Es decir, es un duelo que apenas está recogido en leyes, en estatutos. Es un lugar donde todavía no existen tantos lugares de culto, crematorios, donde la logística todavía está siendo, sobre todo en situaciones rurales, ¿no? Muchísimo más complicada porque no hay todavía no ha crecido, ¿no? No ha llegado a la normalización que gozan otro tipo de duelos o de muertes. Y esto al final se nota porque también hay menor visibilidad. La gente suele sufrir este duelo de una manera bastante más solitaria. Es un duelo más incomprendido. Todavía la sociedad puede llegar a juzgar que era solamente un animal, que para estas alturas ya deberías estar bien. Entonces, todo esto complica, hace que sea un duelo algo más, digamos, susceptible, ¿no? A pasarlo mal, a pasarlo en soledad, a tener ciertas presiones, a no disponer de un entorno de seguridad y de comprensión de la misma manera que el otro. Y por lo tanto, todos los agentes que vamos a intervenir en algún momento en la vida del animal, vamos a poder dejar, ¿no? Nuestra huella, podemos dejar un poco nuestra esencia para empezar a revertir, ¿no? Esta poca validación, esta poca visibilidad y esta poca comprensión. Como bien decía Débora, vosotros tenéis una tarea muy preventiva, muy educativa, ¿no? Entonces también se puede utilizar estas bazas para empezar a dar algo más de autoridad a este tipo de duelo. Y aquí os queremos presentar algunas, ¿no? Os queremos al menos comentar qué cositas se pueden hacer y cómo podemos afectar, ¿no? Mira, estaba escuchando este último comentario, bueno, leyendo, sí, sí. Sí, Qué lo he visto bonito también. decirlo y gracias de poder compartir, pero qué difícil a veces se hace porque parece que es incomprendido. A veces expresar este dolor, porque es dolor, pues se merece la misma validación y a veces es muy complicado todavía en nuestra sociedad.
¿Cuántas veces, ¿Cómo? verdad, Débora, hemos Sí, escuchado sí, nosotras en consulta decir: "Me da vergüenza decirte esto, sí, pero es que le sí, quería más que a", ¿no? A mi amigo, a mi hermano, a mi pareja. No hay que tener vergüenza. Al final, una parte importantísima del duelo es poder expresar. Y si tú te sientes, condicionada, obviamente no vas a poder, gestionarlo, ¿no? De una manera sana, limpia. Por lo tanto, hay que ser conscientes de que es un duelo que todavía está, digamos, que no goza de la misma reputación, ¿no? Que todavía está, bajo ciertas capas. sí. Y justo, ¿eh? Es lo que estábamos comentando. Al final también el vacío que nos deja, pues es el vacío comparativo a lo que nos cubría. Es decir, si yo mi animal era mi animal de compañía, pero me lo llevaba al trabajo, pero suplía pues este espacio. Además, teníamos pues los dos ya el hábito de hacer estos paseos que disfrutábamos, de ir por la mañana pues a la playa y tener este momento de ver el amanecer, o sea, depende de todo lo que suplía, pues después este vacío todavía se percibe más. Y entonces es lógico que muchas veces, es lo que decíais, ¿no? El decir es que este vacío lo siento mucho más que un familiar, pues es normal, porque es que este vacío es real, este vacío lo tienes y te está impactando y te está generando un dolor pues muy grande, muy grave. Pues normal, es normal. Y entonces, lo que decimos, ¿no? El validar, el sostener, tenemos que aprender como sociedad y como profesionales todos. Y es complicado, pero lo tenemos que hacer. Nosotros estamos Ujú. mucho más sensibilizados, ¿no? Porque es nuestro día a día y nuestra materia, pero la sociedad pues todavía tenemos pues que transcurrir un camino. Lo que decíamos, no gozan ni de autoridad, ni de visibilidad, ni de validación. Esto es la realidad. Entonces, ahora ya haceros esta pregunta, ¿no? Vosotros, el cómo podéis impactar. ¿Qué creéis que sois vosotros como agente en este duelo? ¿Creéis que sois agentes clave? Ahora lo entendéis. O sea, ¿creéis que el hecho de cómo en el momento último he tratado esa situación, he validado esas emociones, he sabido sostener ese dolor previo, pues después esto facilita que esa persona pueda elaborar un duelo con dolor, pero agradecimiento o dolor con rabia, como veis aquí? O sea, varía mucho y nos lo encontramos a diario. O sea, hay muchas personas que se quedan congeladas, se quedan en shock, no saben responder y muchas veces toman decisiones no conscientes, sin pensar. Esto evidentemente se traduce en un duelo complicado. Después, cómo se trató la enfermedad, nos lo dicen muchísimo. Los dolientes lo saben y son conscientes, se crean vínculos. Es que yo con mi veterinario tenía total confianza, es que le podía explicar todo, es que siempre tenía toda la información, es que siempre supe en todo momento qué decisión tomar mejor para prevenir un dolor mayor, siempre supe todos estos lazos, estas relaciones, toda esta calidad que se genera de relaciones importantísima y todo esto también impacta en el duelo, evidentemente a posteriori. Y en la enfermedad pensar que muchas veces también en la propia persona como cuidadora pues genera un agotamiento y aparece muchas veces el síndrome del cuidador. Por lo tanto, son situaciones muy delicadas, son situaciones muy especiales y entonces todo lo que se trate en ese contexto es muy importante. Y para vosotros, pues es un papel clave, sois agentes clave. Entonces hoy lo queríamos trasladar y enseñároslo aquí para que entendierais que aparte de que es importante para tener conocimientos, para entender y para aprender, también para poder intervenir. Mira, ahora estaba leyendo, por ejemplo, Maribel tuvo una buena experiencia gracias también a su veterinaria, ¿no? Es que al final, otra vez, como es un duelo que no goza, ¿no? De esta repercusión social, al final los agentes que estaremos ahí en algún Mm, momento de la vida del animal, vamos a poder impactar en ello, ¿no? Y fíjate, otra cosa que os queríamos comentar hoy es que en ocasiones nuestra tendencia es pensar que el duelo empieza cuando perdemos, ¿no? Al animal, cuando ya no está con nosotros. Pero lo cierto es que el duelo puede empezar a aparecer desde antes, puede empezar a gestionarse desde antes, ¿no? Y vosotros vais a estar protagonizando muy probablemente muchas de estas situaciones que aquí describimos, ¿no? En ocasiones os toca diagnosticar una enfermedad terminal y sabemos, ¿no? Hacia dónde va eso. Vamos a ser también
las personas que como portavoces vamos a señalar los signos y los síntomas de vejez o de deterioro progresivo que está sufriendo los animales para sus familias. Aquí podemos empezar a prestar cierto cuidado y cierta atención a roles que van a aparecer, como decía Débora, el rol del cuidador, la sobreprotección, ¿no? Todo esto son sintomatología que cuando está muy presente nos va a dar pistas de qué tan complicado va a poder ser después el duelo para esa persona. Evidentemente, alguien que se ha dedicado los últimos años a cuidar de su animal, de su perro, de su gato, obviamente cuando ya no está, el vacío, ¿m? La despedida también de un rol que yo he ocupado durante un tiempo, también va a tener que gestionarse y por lo tanto también va a ser más complicado. Vosotros tenéis acceso a toda esta información porque lo estáis visualizando, muchas veces lo acompañáis, ¿no? Y muchas veces parte de vosotros, de una comunicación que habéis establecido. Entonces, aquí lo que decíamos, este enfoque pediátrico, ¿qué podemos hacer como profesionales de la salud cuando hay una enfermedad terminal, cuando ya empezamos a ver la vejez? Pues muy probablemente educar, ¿no? Empezar a educar a esas familias. ¿Qué significa todo esto? ¿Hacia dónde va? ¿Cómo vamos a poder ayudarles a observar, a ser parte, también a acompañar a sus animales en lo que serían los últimos ciclos de vida, ¿no? No evitar la palabra muerte, porque muchas veces vivimos de espaldas a ella y es algo que vosotros, por ejemplo, vais a manejar prácticamente diariamente. Entonces, quizás vosotros también podáis ser un poco el altavoz de este tema que nos incomoda, pero que al final tiene que suceder, ¿no? Y no queremos que una persona sienta que eso no iba a suceder nunca, porque no hay mayor engaño, ¿no? Que pensar que después de nacer no vamos a morir. Entonces, bueno, empezar a traer ciertos temas a la mesa, ciertos temas a las conversaciones con un enfoque más educativo, es algo que, por ejemplo, podríais hacer si así os nace, ¿no? También vais a estar presentes en decisiones difíciles, ¿no? Y decisiones difíciles no es únicamente la eutanasia, aunque obviamente es uno de los más difíciles. También le opero o no le opero, empezamos con tratamiento de quimioterapia o de radioterapia, vamos a hacer este tratamiento que es experimental o no. Cada una de estas decisiones que la familia está tomando por el bienestar de sus animales y con vuestra tutelación, conlleva un riesgo. ¿Qué tan conocedores o no son de este riesgo, no? Y sobre todo, ¿en qué estado están haciendo o tomando estas decisiones? Cuando ya se decide por la eutanasia y hay que preparar para la despedida, ¿no? ¿Están en el estado óptimo para poder elegir cuándo, de qué manera, dónde? Es decir, muchas veces estas decisiones parecen precipitadas, pero no deberían ser así, ¿no? Deberían ser decisiones pensadas por lo que decíamos. Luego tiene un impacto. Cuando el animal ya no esté, todas estas preguntas, todo este repaso por los últimos momentos, por las cosas que hicimos y no hicimos, van a estar apareciendo constantemente en la mente y en el corazón de las personas. Entonces, desde vuestro rol podéis intervenir. Y intervenir nos referimos más a establecer quizás ciertos protocolos de cuidado, establecer ciertas pautas, ¿no? De señales que yo veo en la familia. ¿Están preparados o no para tomar esta decisión? ¿Qué podemos hacer? Si hay niños en casa, los queremos incorporar, ¿sí? ¿No? Es decir, parece muy complejo, ¿eh? Y hay muchas cosas que son de pura intuición, pero poder ofrecer también aquí un poco más de guía, de orientación e intervenir para que las experiencias y las decisiones sean lo más conscientes posibles, es algo que también podéis hacer como profesionales. ¿M? Luego llega el duro momento de la eutanasia. Evidentemente, no podemos predecir qué va a sentir cada persona que se enfrenta a ello, pero sí sabemos que son cócteles emocionales que pueden explotar y que van a generarse pues muchísimas emociones intensas en ese momento. Bueno, son momentos donde vamos a tener que tener un especial cuidado. También cuando comunicamos la muerte en sí, ¿no? Tener en cuenta que la muerte no siempre es una muerte esperada y vosotros lo vais a ver. Hay muertes muy inesperadas, muertes que la gente va a considerar que es justa o injusta y que va a situar a la familia en situaciones de shock, en situaciones de enfado, de ansiedad. Vamos a familiarizarnos con cada uno de estos estados para también poder ver cómo podemos facilitar y ayudar, ¿no? Vamos a sostener, que es una palabra
que como sociedad nos cuesta mucho, ¿no? Al final queremos que la gente avance de un estado emocional a otro de forma rápida, no queremos aguantar situaciones que son incómodas, no estamos preparados para ellos y muchas veces lo único que necesitan es que les sostengamos, que les entendamos, ¿no? Entonces también hay que dar espacio a este rol que puede salir nuestro, ¿no? Y luego está todo lo que sucede después de la muerte, desde los momentos más inmediatos hasta las semanas posteriores. No se va a finalizar nuestra relación como profesionales de la salud con esas familias de forma tan inmediata. Hay, bueno, que resolver temas económicos, hay que resolver también certificados de defunción, etcétera, donde vamos a estar ahí. A veces esa familia tiene ese único animal, pero a veces hay más animales, entonces vamos a seguir retomando la relación con ellos. ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestro rol, ¿no? Es decir, ¿qué, qué podemos hacer para facilitar? ¿Qué podemos hacer para reconfortar, para ayudar? A veces vamos a tener simplemente que recomendar que se les deriven a otros profesionales. Pero bueno, que os queríamos dar una serie de herramientas de las que vosotros podéis contar para que vuestra intervención sea lo más positiva posible, para que os sintáis cómodos en algo que naturalmente no lo va a ser y que podáis aprender de ello. ¿M? Y fíjate, ahora mismo estaba viendo, Débora, el comentario de Adela, que es muy Mm, cierto, ¿eh? mm, No solamente el duelo animal a veces es un duelo de segunda, entre los duelos animales hay duelos de tercera y de cuarta, como, mm. como bien apunta. Hay veces que animales exóticos, por ejemplo, no entran dentro de la misma categoría y también ahí tenemos que hacer un extra de validación y de sostener, porque esa gente sí que se va a sentir ya como que son lo más raro del mundo por estar llorando por un conejo, por ejemplo, ¿verdad? Toda la razón. Total. Y un poquito, pues, esta, como ves, es un poquito para que entendáis, ¿vale? Hemos querido hacer un poco esta flecha, que no quiere decir que sea de cumplimiento obligatorio, pero bueno, que entendáis que vosotros tenéis impacto y que sobre todo podéis estar pues en diferentes roles. Podéis estar en un rol más educador, en un rol más intervencionista y en uno más de soporte. Entonces, ya dependiendo de lo que cada uno quiera llegar y donde se sienta más cómodo y donde se sienta más preparado y también, ojo, donde se sienta con todos los recursos para poder hacerlo. Entonces, es importante pues que podemos estar a veces, podemos llegar a ayudar, a derivar hasta, como decimos nosotros, ¿no? Hasta el final, o sea, lo más activo posible, y otro no se sienta cómodo aquí, ¿no? Que se sienta solo en su función más intervencionista. Entonces, cada uno tiene que ser consciente en qué rol está, pero también entender que pueden existir otros roles y que los otros roles quizás son roles que también le apetezca explorar, y que entonces, pues bueno, pues quizás necesita unos recursos para poder llegar y que entienda, pues que bueno, que la práctica, que vuestra práctica diaria, pues puede abarcar mucho más. Entonces, por eso nosotros hemos querido poner esta flecha, entender, ¿vale? Que es hasta donde vosotros os sintáis cómodos, pero podemos llegar hasta el final, hasta la fase activa. Y también aprovechando, pues bueno, que tengáis en cuenta que es lo que decíamos de recursos, ¿no? Nosotras, por ejemplo, pues entendemos que es importante pues poder aprender. Entonces, por nuestra parte, estamos muy contentas porque en esta colaboración con Formación la estamos disfrutando mucho y queremos también pues poderos ayudar. Podemos llegar a vosotros a través de unos cursos pues ya más especializados que os den todas estas estrategias y herramientas pues para poder, aparte de sostener este dolor, pues poder tener una acción que sea educativa, pero que también sea más activa, que podáis ayudar a la persona. Entonces, veréis próximamente, es nuestra intención, y todo va con este enfoque, con el enfoque de, ahora hemos hecho pinceladas para que entendáis un poquito este rol que estamos intentando plasmar, de que muchas veces, ¿no? Pensamos que solo nos quedamos en la parte intervencionista, ¿no? De yo estoy aquí para curar o para tratar a mi paciente, que es el animal, pero no, hay mucho más que engloba, hay una familia, hay un contexto, hay después si hay una pérdida, un duelo, o sea, hay muchas situaciones que vosotros también tenéis un papel, y que es interesante que si tenemos todos estos recursos, tenemos esta conciencia de en cada momento en qué situación nos encontramos y cómo podemos facilitar o ayudar, pues siempre es más reconfortante para uno. Yo creo que es para hacer vuestra praxis, vuestro día a día, pues más seguros. Ujú. Y un especial también
especial mención al tema del autocuidado, ¿no? He visto más de un comentario que decía, ostras, a veces las cosas salen mal en quirófano, luego nosotros nos sentimos culpables, tenemos que convivir además con la rabia o el enfado de los familiares. Evidentemente, autocuidarse es importantísimo aquí. Sí. Cada vez que sucede algo de este estilo, pues vosotros también tenéis vuestro propio duelo, evidentemente. Podéis sostener a otros, pero también tenéis que ocuparos de vosotros mismos. Es decir, tengo espacio para poder liberar mis emociones, tengo tiempo para poder asimilar todo lo que ha sucedido, para colocar cada cosa en su lugar, ¿no? También vamos a intentar daros estas herramientas porque al final estáis en una situación de exposición muchísimo más alto, ¿verdad? Me Que está el de muchas saliendo mucho la personas. culpa. Es curioso, ¿eh? Porque es un sentimiento dual. O sea, Y es un no lo hemos sentimiento, mencionado, sí, exacto, sí, sí. sí. Sé que lo arrastráis mucho y es normal. Impacta tanto en el profesional como después en el familiar, en el doliente. Sí, sí. Y esto tiene una explicación. Comprensible. Fijaros que el duelo animal es muy parecido al duelo que vamos a tener en el duelo con niños, ¿no? Porque al final son seres que están bajo nuestra tutela y bajo nuestra responsabilidad. Son seres a los que alimentamos, damos total seguridad, protegemos, en ocasiones traducimos porque no pueden explicarse, ¿no? Con el mismo idioma que nosotros. Y por lo tanto, cuando muere un animal sentimos que hemos fallado, al igual que cuando muere un niño, ¿no? ¿Qué no hemos hecho, que lo hemos protegido hasta el final? ¿Qué no hemos hecho, que lo hemos dado todo? Que hay como muchísima, arrastramos mucha culpabilidad, ¿no? Muchísima responsabilidad sobre su vida y por lo tanto también sobre su muerte. Esto lo sufrís vosotros como futuros profesionales o como profesionales activos y lo sufren las familias. Entonces hay un repaso por cada cosa que hice y no hice que puede llegar a ser muy incómodo, que puede llegar a ser muy doloroso, ¿no? Entonces la culpa es una de las características más presentes en este tipo de duelo. ¿M? Ya lo decís bien. Fíjate, he perdido muchos peces, es duro sobrellevar Sí, totalmente. Es que sí, todos los animales, al sí, final, sí, son los que tenemos que sí. gestionar. Ujú. Otra cosa que también caracteriza mucho al duelo animal en este sentido es bueno, que es un duelo que evidentemente tiene bastante culpa, pero que es un duelo en el que hay mucho silencio, ¿no? Es un duelo, lo que decíamos, que hay muy pocos espacios para compartir. Entonces, es un duelo que vemos poco también por la calle, ¿no? Enseguida lo apartamos. Es algo que se hace con, en general, todas las muertes, ¿no? Hemos Mira, 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 elegido. perdona. Ujú. Inés, te corto. Mira esta pregunta, qué interesante. Ay, ¿la podéis esta última? Es la de, en el lado profesional, Sí, ¿esta? ¿Sería sí. inadecuado echar alguna lágrima delante de la familia del animal? Para Pues nada, bueno, para nada. Es justo, para ¿eh? Es nada. justo. Qué bonito que haya salido. Al contrario, nosotras, que sepáis, ambas, cada vez que nos explican su pena, su dolor, pues nos transmite pena y muchas veces conectamos con nuestro dolor y también lloramos. O sea, compartir las lágrimas al revés nos une, nos demuestra que somos más personas. Y también a vosotros os ayuda, porque Sí. siempre nos estamos incómodos cuando lloramos, pero expulsar emoción siempre es bueno, te Primero deja para, mucho exacto, mejor. primero el autocuidado por todo lo que evidentemente pues ayudamos, ¿no? A nivel fisiológico hablando, pero ya emocional, aparte de una descarga física, es también emocional y es importante el poder soltar. O sea, las Fíjate, emociones María llegan, dice, yo sí, pensaba que era un error. Mira, no, te vamos a compartir algo a vosotras y a todas. A nosotras como psicólogas, ya tenemos una edad. En su momento, cuando nos formaron, una de las primeras lecciones era sí, no llores delante de los pacientes, sí, ¿no? Como mucho tú puedes tener tu cajita de Kleenex y que cuando un paciente llore poder validar ese llanto, pero no sentirlo, ¿no? Y yo creo, Débora, que lloramos un 80% de nuestras sesiones hoy en día. Al final total. escuchamos historias de amor muy bonitas y nos emocionamos mucho y es una manera al final de validar, de validar el dolor. Es decir, no solamente entiendo el tuyo, sino que lo siento, conecto con él, ¿no? Porque entendemos lo especial del vínculo que hemos tenido. Es algo que nos ayuda a nosotros porque estamos expulsando emociones, es algo que les ayuda a ellos porque se están sintiendo mucho más comprendidos. Ahora, evidentemente, tiene que ser un llanto liberador, ¿eh? Si es un llanto traumático, luego vamos a tener que
lidiar con las consecuencias de ello. Ahora, ¿cómo me calmo y vuelvo a mi puesto de trabajo, no? Entonces, tiene que ser un llanto dentro de todo equilibrado, que sintamos, ¿no? Pero que entendamos que lo hacemos por expulsar, que de ahí vamos a salir bien, no que nos ancle en un estado anímico que luego no nos permita continuar, evidentemente. Sí, de hecho, yo siempre lo digo y es cierto, cuando murió Jensen, mi animal, fue traumático para toda la familia, pero para mí también fue traumático porque rompí el lazo con mi veterinario y recuerdo perfectamente el abrazo que nos hicimos los dos y fue un abrazo sincero porque fue de aquí se rompe un vínculo. Y agradecí mucho también, porque para mí cobraba sentido, era un momento de alto impacto para todos nosotros, pero para él, pues también supo sostener y también supo transmitir. Fíjate, Gemma, por ejemplo, comparte, ¿no? Que para ella es una situación de dolor y que no sabe cómo lo hará, ¿no? En el futuro. Yo entiendo, hay mucha incertidumbre respecto a esto, ¿no? Son temas muy emocionales y como profesionales sabemos que nos expondremos a ellos y muchas veces sin una red de seguridad, sin una garantía de que eso no me va a dañar a mí, de que no voy a sufrir mi profesión. Hay muchas maneras de plantear la eutanasia y yo creo que por eso hay que hacer las cosas muy bien, Mm, precisamente para protegernos, para que no estamos haciendo nada malo y que el dolor que vamos a sentir luego es un dolor que tiene cabida, pero que no es un dolor que nos ancla a que a la culpabilidad, es decir, a cosas que nos hacen sufrir, ¿no? Algo que también queremos reflejar en nuestros cursos es la diferencia entre dolor y sufrimiento, ¿verdad? sí, El dolor viene directamente de la emoción, del vacío, y el dolor es algo que nunca se va, pero que se acaba transformando, ¿no? En añoranza, en otras emociones. El sufrimiento es todo mental. mm, El sufrimiento es algo que hacemos muy bien las personas, en general. Sabemos sufrir mejor de lo que sabemos vivir. Y es toda la carga mental que le añadimos al dolor, ¿no? Es decir, hemos perdido un animal y nos sentimos mal por ello, pero toda la parte de podríamos haber hecho más, espérate, y es que ahora mira, fíjate, y mira, pobrecito, y a lo mejor lo ha pasado mal, y ahora tenemos que hablar con la familia, y ahora va a ser un momento muy duro. Todo esto se lo estamos sumando al dolor y es sufrimiento, y es esto lo que tenemos que trabajar. Es esto lo que tiene que empezar a no estar tan presente para que sí, nosotros permitamos el dolor pero el sufrimiento no nos deje como seres que no podemos avanzar, ¿no? Seres que no exacto. podemos ya dar un pasito más. Y No nos tiene normalmente, que anclar, sí, 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 correcto, y es sí, el sí, sí, sufrimiento lo que al final se transforma en ansiedad, en estrés, ¿no? En depresión. Por lo tanto, es aquí, es en esta parte de aquí sí, la que tenemos que trabajar más. ¿M? sí. Y se identifica, ¿eh? O sea, en el discurso tenemos que también ser conscientes, ¿no? De cómo nos hablamos, de qué nos decimos. Y esto se puede trabajar y se identifica. Y los ISIS, los malditos ISIS, como yo digo, pues son nocivos y son lo peor para a nivel mental, porque es cuando hacemos toda la rumiación y cuando entramos en el bucle mental. Y es lo que decimos, ¿eh? Que entonces ya añadimos aquí sufrimiento, ya no estamos tratando el dolor, no estamos tratando el vacío. Fíjate, Maribel dice, no me hice veterinaria por no sufrir, pero no es, la solución no es no hacerte veterinaria, la solución es no sufrir. ¿No? Vale la pena muchas veces gestionar eso para que nuestros sueños no dejen de cumplirse, para Mm, que queramos, para que podamos seguir haciendo realidad aquello que queremos, ¿no? Es muy complicado, pero parte todo de la identificación, lo que decía Débora, ¿eh? Una vez ya lo veo, ya me leo. Es que es así. ¿Cuántas veces? Esto es un ejemplo, ¿no? Pero podemos perder el dedo de una mano y evidentemente sentir dolor. Ostras, me duele, ¿no? Me duele la herida, me duele, el dolor existe, pero todo lo demás es sufrimiento. Pues fíjate, ahora la gente me va a ver que me falta un dedo, voy a sentirme incompleta, es que ahora ya no voy a poder hacer las cosas de la misma manera, el mundo no está hecho para gente que le falte un dedo, todo esto es sufrimiento. mm. Todo esto no es dolor, es sufrimiento y es un constructo social. Entonces es ahí donde tenemos que impactar sobre todo. ¿M? Y que hagáis vuestra profesión tranquilos y que hagáis vuestra profesión porque la amáis, ¿no? Porque queréis a los animales, tenéis al final el duro rol de traducir, ¿no? Lo que el animal está sintiendo y eso es algo complicado, ¿no? Y lo que decíamos, esta aproximación pediátrica, ¿no?
traduzco lo que siente el animal, pero además se lo digo a la familia, ¿no? Sois este puente, entonces puede ser una profesión preciosa, y lo es, en esencia, ¿no? Pero bueno, cada vez hay más animales en casa, cada vez son más familia, todo esto no hace más que subir. Entonces vamos a prepararnos para estas situaciones incómodas, para estas situaciones que nos hacen sufrir a nosotras también como profesionales, para empezar a gestionarlas mejor, ¿no? Y que otra vez, y que la vocación vuelva, que no la haga desaparecer este Iba a decir, sufrimiento. y me sorprende porque muchos estáis hablando de vuestros propios duelos, pero habéis elegido esta profesión. O sea, que esto ya denota, pues, evidentemente que sois conscientes de que existe un dolor, pero también existe una vocación y también existe un amor. Y siempre decimos que son las dos caras, ¿no? De la misma moneda. El hecho de compartir tanto amor, sabes que después habrá dolor, pero es tener esta capacidad, ¿no? De poder querer Ujú, y de poder sostener. Y después lo que decíamos, ¿no? Nuestra misión un poquito es transmutar, es transformar, ¿no? Es al final recordar a la persona, recordar en este caso al animal, pues honrando en la memoria, en todo lo que nos ha compartido, ¿no? En todo lo que nos ha dado. Entonces al final, siempre cuando nosotros un poquito nuestro motor, lo que nos guía al final es el amor, pues entonces es cuando ya podemos integrarlo, ¿no? Integrarlo y recordarlo, pues ya, como decimos, con una sonrisa, ¿no? Es cuando ya no te quedas enganchado, no te quedas enrampado en ese sufrimiento, en ese día, en ese recordatorio de esa imagen, de ese momento, sino en todo lo que habéis convivido, en todo lo que te ha regalado, en todo lo que has ujú. aprendido. Mira, Adela comenta algo que también es muy interesante, que para ella fue un trauma, ¿no? Y parte de eso también fue la manera en la que se llevaron a su animal, que en este caso es un caballo. Claro, es que nos fijamos en todo esto, es que nos fijamos en todos los detallitos suman. De todas maneras, también algo que quizás os interese saber es que la manera en la que nosotros gestionamos nuestros duelos pocas veces va a tener que ver con la manera en la que murieron, realmente, aunque parezca que no, o por cómo fue tratado en sí el cuerpo sin vida, por ejemplo, ¿no? Por todos los hechos más inmediatos. Tiene mucho más que ver con nuestra personalidad. Tiene mucho más que ver con nuestro vínculo, evidentemente. El dolor es mucho más grande cuanto más amor ha habido, ¿no? Que lo decía Débora antes. Y tiene también mucho más que ver con nuestras creencias, ¿no? Es decir, la Nosotros lo, desesperanza hace sí, que llevemos mucho peor los duelos. Y yo creo que después de la muerte hay nada, pues es que ¿quién puede vivir después de eso? Quiero decir, ¿a qué esperanza te arropas o te anclas, ¿no? O dónde te coges? Si el pozo es muy grande porque hemos caído en un pozo de dolor enorme, la escalera se va a construir a base de nuevas creencias, de mucho amor, ¿no? Y de cosas más positivas. Pero fíjate que el cómo mueren, aunque la eutanasia es un caso un poquito especial, ¿eh? Pero el cómo mueren no va a impactar tanto en cómo se gestiona el duelo, realmente. Ni de siquiera la hecho lo edad. hablamos, sí, de hecho lo hablamos, ¿verdad? Tienes muchas Sí. veces que a veces nos sigue sorprendiendo, ¿no? De situaciones traumáticas, que cuando nos lo explican se nos pone la piel de gallina, o sea, nos impacta y la persona elabora un duelo y situaciones que ves que ha habido un proceso degenerativo, ha habido una degeneración de la salud, ha habido una despedida, ha habido un cierre y esa persona no logra cerrar, elaborar el duelo. O sea, que impacta más lo que decíamos, nuestras creencias, nuestros valores, nuestra personalidad, la importancia de ese vínculo, el valor que le damos. O sea, todo esto es lo que realmente nos impacta. De la misma manera, cuando mueren animales jóvenes, ¿no? Versus cuando mueren animales muy, muy mayores. A veces tenemos tendencia a invalidar cuando muere un perro muy, muy mayor, porque es que es lo que se esperaba. Pero hay gente que lo pasa mucho peor cuando se muere su perro tras 15 años que gente que se le ha muerto a los 7 o a los 5, ¿no? Entonces hay ciertas cosas que no van a tener alto impacto en cómo se gestiona el duelo, pero vosotros también tenéis que tener esta información, porque al final la información es poder y es tranquilidad, ¿no? Por eso también os queremos preparar material mucho más concreto para que entendáis que hay complejidad, porque no deja de ser un proceso doloroso, pero que hay ciertas cosas que al final no van a ser tan fundamentales en cómo se gestiona
un duelo y que también eso os libere un poco, de carga, porque muchas veces cuando se eutanasia automáticamente se piensa, buah, es que esto lo va a llevar fatal, os quedáis con muy mala sensación y fíjate que no siempre, que a veces la eutanasia también se puede vivir como una liberación del dolor. Entonces hay mucha causística que también nosotros le ponemos una etiqueta y que nosotras que tenemos la experiencia de hablar con mucha gente, os podemos decir que no siempre es lo más importante. Mm, ¿Vale? Entonces, hemos acabado hablando de un montón de cosas, ¿eh? Pero también vosotras podéis dirigir un poco la conversación. Si tenéis alguna pregunta, aprovechar también ahora para hacérnosla. Estamos aquí para que realmente sintáis que este tema está lo suficientemente cerca vuestro como para poder profundizar más si queréis o para al menos llevaros algo de información que os sirva, ¿eh? Mira, Noelia, por ejemplo, dice, en caso de perder un animal en quirófano, ya sea porque no se puede hacer nada por él o porque ha habido un error humano, ¿qué consejos nos podrías dar? Pues fíjate, Mira, ya esto, Inés, habéis tocado aquí un esa interruptor. familia ya debería saber del riesgo. Esto para empezar. Preparar, ¿no? Preparar desde antes, muchas veces. Que nos acogemos enseguida a la esperanza, que es normal, ¿eh? Pero el ya verás, todo va a salir bien. Bueno, ser un poco cautos, ¿eh? O sea, las personas no podemos ser tan invisibles, o no podemos estar tan ciegas a la muerte. Tenemos que entender que la muerte puede pasar en cualquier momento y en un quirófano donde se expone todavía más, ¿no? Entonces, volver a traer, no ser negativas, ¿no? Pero volver a traer a la gente a la realidad de un quirófano, Mm, ¿no? Que no siempre va a poder salir bien, mal. Entonces, un poquito de preparación previo siempre va bien. Y luego, si ha habido un error humano, eh, es que no sé hasta qué punto esta información va a dar va a ser buena para la persona, al final siempre dar la sensación de que se ha hecho todo lo que se ha podido, de que estas cosas pueden pasar, de que una de las preguntas que antes se hacen, ¿verdad, Débora? La persona es, ¿ha sufrido mi animal? Hay mucho miedo a que nuestro animal sufra o digo, sienta dolor. mm, Entonces, poder apaciguar un poco esas dudas también lo van a hacer mejor. Luego también podemos transmitir la manera en la que los animales viven y mueren, que esto imagino que lo sabéis tan bien como nosotras, ¿no? Pero los animales viven la vida de una forma mucho más natural. Ellos están mucho más conectados al ciclo vital. Ellos aceptan la muerte de una manera mucho más natural que nosotros. Ellos pocas veces se van a preocupar del mañana. Entonces, para ellos, dejar de existir o morir es un proceso que aceptan, que viven desde la aceptación, porque ellos son así, ellos son muy presentistas. Ellos mm, viven el presente mucho mejor que nosotros, ¿no? Entonces, para ellos normalmente no es un trauma el entro y pienso que me voy a morir. Ellos no tienen este tipo de preocupaciones en su mente. Y que algo que, por ejemplo, a mí me funciona muy bien es hacer entender a las personas que el ciclo de vida no se rompe con la muerte. Hay una fase más que muchas veces nos olvidamos, ¿no? Y que podemos hacer la gente que nos quedamos aquí, que es el honrar. La gente, ¿no? Nace, crece, evoluciona, muere y después hay una fase de honrar que, por ejemplo, los egipcios tenían muy, ¿no? Muy en su cultura, que aquí se hace poco, pero que es una fase que sirve mucho. Ahora sí. toca honrar una vida, ¿no? Y centrarnos en que ese animal que ya no está ha tenido una vida buena que ahora tenemos que honrar, homenajear, lo podemos llamar de cualquier manera, con mucho amor. Sí, por eso también nosotros somos muy partidarias de todo lo que son rituales, de todo lo que es compartir. Por ejemplo, nosotros tratamos mucho también el duelo en familias porque impacta no solo a un miembro, impacta a todo el sistema familiar. Entonces es importante entender que todos nos puede afectar de una manera u otra, pero que todos formamos parte de un sistema. Entonces, al final es muy importante que todos tengamos un espacio para poder expresar y para poder compartir y el honrar es honrar desde el amor, es honrar desde lo que en vida compartimos, lo que sentimos, lo que nos unió, lo que nos hizo sentir. O sea, lo que siempre decimos es eso, que al honrar, homenajear, al final es un poco una resignificación, ¿no? Es volver a resituarlo en mi corazoncito, pero en un espacio
¿vale? Que cuando pienso, pues pienso desde el amor, no pienso ni desde el dolor, no pienso desde el sufrimiento, o sea, pienso desde el amor. Y al final es un proceso que en una familia pues impacta a todos y que es muy interesante que hayan situaciones que podamos todos pues un poquito transmitir y expresar y poder sostener entre todos para crecer. Otra cosa que nos encontramos y que nunca lo aconsejamos es cuando muere un animal, es después adoptar otro. Que siempre decimos que De no es el forma momento. inmediata, ¿no? No Siempre meditada. decimos que no es el momento. Primero siempre se tiene que elaborar un duelo, o sea, tiene que haber un dolor, se tiene que aprender a sostener y compartir ese dolor y expresar. Y a partir de aquí, cuando ya hemos resignificado y ya hemos elaborado este duelo, entonces es fantástico. Y cuando más familia multiespecie es uno, pues ya evidentemente pues ya es un sentimiento que lleva dentro, o sea, tiene que volver a vivir esta experiencia, porque volver a sentir amor y compartir con un animal es un lazo y un vínculo espectacular. O sea que por eso siempre decimos que es muy importante, nos lo encontramos también a menudo, que muchas veces cuando queda en un efecto tan traumático es que nos lo dicen, no me siento capaz de volver a hacerlo. No podré en mi vida volver a repetir esta situación. ¿Sí? Esto Y también esto, es un gracias a tema. Dios, pocas veces se cumple, ¿no? Porque siempre decimos, cuando tú has conocido el vínculo que puedes establecer con un animal, es adictivo, ¿no? Lo que dice Laura Vidal muchas veces, las gafas nos las ponemos para ver la vida como ellos y luego esas gafas no te las quieres quitar porque son Mm, unas gafas preciosas, ¿no? Que nos recuerdan cosas muy buenas y nos dejan lecciones muy, muy bonitas, ¿no? Pero todo a su debido tiempo, por supuesto. Y luego tal vez lo que decíamos, en situaciones así donde ha pasado algo en quirófano, perdón, sostener. Es que se trata de sostener, de estar. Por eso a veces, ¿no? Quizás en veterinarias más pequeñas se lleva de otra manera, pero ¿qué tal si tenemos un espacio de duelo en los hospitales? Un espacio donde la gente pueda disponer de una intimidad, ¿no? Para llorar, donde no tenga que ir a pagar. Es que a veces es así. Y la gente que trabaja en las clínicas muchas veces también se sienten, ¿no? Con violentadas por este tipo de situaciones. ¿Qué tal si se lo ponemos más fácil? Si hablamos todo en un entorno más privado, si en lugar de ir al escritorio de la recepción, no sé, hay alguna manera de hacerlo de otra manera, no sé, dar tiempos, dar plazos, que es que tenemos mucha prisa. Y yo lo entiendo, ¿eh? O sea, al final en las clínicas hay mucha prisa, pero ¿qué tal si detenemos un poco el reloj, ¿no? Para que haya el tiempo al menos, ya que las empresas no nos dan tiempo, otra vez, ¿no? Es un duelo desautorizado, te van a pedir ir a trabajar mañana y vosotros también lo vais a sufrir porque al final sois agentes activos trabajando y vais a tener que, después de un duelo, volver a entrar a ver a otro animal. ¿Qué tal si detenemos un poquito el reloj, si damos un poquito de tiempo, si estamos, simplemente estamos o no, ¿no? Si a lo mejor quieren estar solos, pero que tengan un lugar para estar solos. ¿Qué tal si toda la información que de ahí vamos a sacar, ¿no? Porque ahora toca toda la retaíla de información de mira qué hacemos, se puede incinerar, no hay crematorios, ¿no? En conjuntos, bueno, toda esta información en un estado de shock, mm, pues a lo mejor te escuchan la mitad. ¿Qué mm. tal si preparamos, no sé, a lo mejor algunos panfletos más escritos? Oye, llévatelo cuando estés preparado, no sé, ¿no? O sea, al final hay muchas cosas que se pueden hacer para que la persona se sienta validada, entendida y el dolor no se lo vamos a poder evitar, pero sí vamos a poder facilitar ciertas cosas. ¿M? Fíjate, aquí he leído la palabra cadáver y me ha venido también a la mente cosillas. Sí, sí, Es positivo que vean sí, al animal muerto. Siempre, siempre, siempre. O sea, en ese momento no lo vemos, ¿eh? Creemos que la escena es sucia y fea, ¿eh? Incluso aunque haya sido, aunque sean circunstancias feas, ciertas mutilaciones, el cerebro necesita. Entonces, sí. sí, esas cosas también van a poder ayudar, ¿no? Sí, total. Lo he leído también y totalmente de acuerdo. O sea, el poder tener este espacio de despedida es súper importante y el haberlo podido experimentar, pues seguro que después cuando vuelves a esa escena, que la mente es así y recuerda porque pasamos del shock, después ya vamos a una fase más de negación, pero ya es una realidad y hay unos rituales que ya nos dicen que es nuestra realidad presente y entonces ya el dolor es lo que ya tenemos latente, pero qué importante es saber que me he podido despedir o he podido decir, o sea, también cosas que nos dicen muy a menudo, ¿no? De es que no pude decirle lo que sentía, no pude
y realmente no es importante porque ese momento es el momento que has vivido pues en shock, en crisis, con alta intensidad, pero él ya sabía lo que tú sentías, él ya sabía el amor que tú compartías. ¿Sí? Entonces, qué momento también es este espacio poderlo hacer consciente, que la persona tenga, pues lo que decíais, ¿eh? Entre todos, y qué bonito, pues este espacio para poder expresar, poder transmitir, poder sentir, Mira, aquí también poder hacer preguntan y a nivel, un cierre. exacto, aquí también preguntan a nivel psicológico qué opinamos de que los responsables estén en esa última mirada, ¿no? Entiendo cuando hay eutanasia, pues que deberíamos estar ahí, No, no, que sin total, duda, sin duda. total, Esto total, es algo bueno total, para la persona. Otra vez, el cerebro está viendo lo que está total. sucediendo, se lo está creyendo, le va a ayudar a la aceptación, aunque haya mucho dolor al principio. Y al final, bueno, vosotros lo sabéis, los animales de forma natural no tienen doctores, no tienen salas, no tienen veterinarios. Para ellos es una escena que por mucho que estén acostumbrados desde pequeños, es, entre comillas, antinatural. La medicina la hemos pedido los seres humanos porque queremos que tengan buena calidad de vida, pero ellos muchas veces no van a entender qué está pasando y qué es esto, y porque no es algo que en su naturaleza se dé, ¿no? Otra vez humanizamos mucho a los animales, pero la realidad es que ellos son animales, que deberíamos nosotros ser más animales, porque creo que es mucho mejor, ¿no? Pero el confort, ¿no? La familiaridad de quien, a quien quiero, a quien admiro, que esto es importantísimo y es muy bueno. De la misma manera que si no se puede dar, tampoco tenemos que recrearnos en este detalle, ¿no? Sí que es verdad que es algo que tranquiliza mucho a los animales, evidentemente, porque al final es lo familiar para ellos, es la tranquilidad, la seguridad que les hemos transmitido siempre. Pero muchas veces los animales morirán y no tendrán delante a, a sus personas, ¿no? A mí misma me pasó, murió al final de urgencias por la noche, yo me enteré pues cuando ya había muerto. Tampoco no hay que culpabilizarse de eso, ¿no? Otra vez, aquí hay que traer otra vez a la persona a que la muerte vivida por los animales es algo mucho más natural, que no tenemos que culparnos de eso. Luego ya están las creencias, ¿no? Nosotros personalmente creemos que algo de la energía siempre queda. Esta energía al final del animal eh, puede verte más tarde, puede llegar incluso a ti. Quiero decir, tampoco no nos tenemos que obsesionar con los últimos minutos. Algo que decimos mucho en terapia, ¿verdad, Débora? Es nuestro animal es mucho más o fue mucho más que cómo murió. Sí. Entonces merece la pena Lo que sí que es cierto, yo aquí como descentrarnos de inciso, eso. que lo estáis diciendo, y si la persona está presente, entra en shock, en congelación y no quiere, yo sí que siempre decimos que es interesante que se le pueda explicar, y aquí sí que es un rol para vosotros que tenéis que saber sostener muy bien y un poquito aconsejar que cumpla, que haga una despedida, porque ya no por el animal la última persona que ve, sino al contrario, egoístamente para la persona. Es lo que decimos, ¿eh? Para procesar, para empezar ya, porque está en duelo ya, en ese momento ya ha iniciado su duelo. Y es un duelo que si después se queda con mucha culpa, con muchos momentos que no hizo, estos duelos son muchos duelos más complicados. Entonces es muy interesante pues que la persona realmente, si está allí y está presente, evidentemente siempre es la persona que al final toma la decisión final, pero que tenga al menos esta información, que se sepa que esto facilitará después su elaboración del duelo, aunque ahora sea muy doloroso. Y esto es importante, porque nos Totalmente. encontramos mucho en consulta. Y luego también como profesionales vamos a abogar mucho por las sinergias, ¿verdad? Al final habrán duelos complicados cuando hay duelos que pueden despertar ciertos traumas, ¿no? Temas de perros atacándose, etcétera, que sepáis que hay psicólogas que podemos acompañar en este proceso, porque a vosotros os despierten la alarma de que, uy, esto puede ser un poquito más complicado, ¿no? Pues podéis derivar. De la misma manera que hay que fusionar mucho las sinergias con, por ejemplo, crematorios, ¿no? Y ahora veía los Sí, últimos comentarios que hablaban de ellos. Muy importante. El crematorio también va a formar parte de la mm, experiencia que nos llevemos en la despedida, ¿no? Cuando nos dan tiempo de llorar, cuando nos dan tiempo, cuando se hace de forma fría, cuando se hace de una forma más cálida, ¿no? Entonces, muchas veces vosotros vais a ser portavoces, no siempre, dependiendo de la zona rural en la que vivamos, no siempre vamos a poder ser nosotros los que llevemos al animal o que nos los vengan a buscar. Muchas veces vosotros vais a ser los testigos, ¿no? Entre comillas, de ese proceso y vais luego a entregar las cenizas a los familiares. Pues bueno, simplemente
intentar, ¿no? Desde vuestro lado de expertos, que sea también una experiencia que se cuide, ¿no? Que sea una experiencia que pueda ser más positiva que negativa. Eso no significa que tengamos que estar auditando todo, porque sería imposible, pero bueno, intentar que sean crematorios de confianza, que hacen bien las cosas. A nosotros nos han llegado casos de veterinarios donde a ellos les han llegado las urnas cambiadas. Ostras, pues aquí levantar mucho la mano, porque es una lástima que estas cosas pasen. No queremos que sucedan, ¿no? Entonces, bueno, la parte de también crear sinergias es entender de cuántas profesiones nos podemos apoyar y qué tanto podemos pedir a cada una de ellas. Eso también es un tema importante. Pues muchas Y gracias, Inés y Débora, porque aquí te iba nos a decir podríamos qué hora es pasar ya. tarde, ¿verdad? Hay muchísima, bueno, ha sido uno de los webinars con más participación y además el chat estaba como ardiendo todo el rato, ¿no? Ha sido muy bonito que todos fueran comentando sus experiencias, bueno, Sí, sus impresiones, entonces, bueno, es un tema en el que se agradece, ¿eh? Que se pueda hablar y que se pueda hablar en confianza. Y mm, agradecemos mucho porque yo he ido leyendo, ¿eh? Gente que ha compartido cosas de sus animales. Es valiente compartirlo, nos gusta mucho leerlos. Todos tenemos grandes historias de amor que merecen ser escuchadas y que por supuesto que cuando los entornos al final, ¿no? Permiten que esto suceda así, se agradece un montón. claro, perfecto. Pues muy Y esto, agradecidas. os quería comentar también, que a lo mejor lo querías hacer tú, Débora, que os sigan porque tenéis Instagram, estáis muy activas, dais muchísima Sí, información, seguirlas por redes, cogeros su correo sí. electrónico y Exacto, sí, 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 sí. vale la pena. Como aquí indicáis, ya lo veis por escrito, pues aparte del webinar que lo podréis volver a escuchar, pues tener presente que estamos en redes, estamos en Instagram, nos podéis seguir en cualquier momento, vais viendo un poquito todo lo que vamos publicando en nuestras acciones, lo que vamos haciendo y en la web también veréis cómo impactamos lo que decimos, ¿no? Tenemos pet talks, queremos llegar a familias, estamos llegando a ayuntamientos, pues para un poco lo que decíamos, ¿no? Dar visibilidad a lo que es el duelo animal y hacer campañas de concienciación. También estamos llegando al ámbito como ahora, ¿no? Al ámbito profesional. O sea, queremos abarcar pues todos los ámbitos, el diferente impacto que tiene pues una misma palabra, ¿no? Cuando hablamos de duelo, pues todo lo que puede llegar a abarcar. Y sobre todo desde nuestra misión, ¿no? Nuestra misión es sobre todo pues es dar a conocer, dar visibilidad y que se hable, ya es algo que se vive, pero sobre todo que se valide, que nuestra sociedad esté preparada a sostener este dolor. Y cuidar a la gente que os enfrentáis con esto cada día, que al final es duro, es duro, es Sí, duro. todos los agentes y tanto. Muchas gracias. Gracias a Y todos. también comentaros que prontito tendremos algún curso. Sí, eh, queremos ahondar en tema, por ejemplo, de eutanasia, ¿no? De procesos de duelo que empiezan incluso antes de la propia despedida y en Ujú. el autocuidado que comentábamos, Sí, por si de ahí también podéis sacar herramientas. Al final, esto es como todo, ¿no? No hay un código deontológico que diga el veterinario tiene que entrar hasta aquí, el auxiliar veterinario hasta aquí. Al final, cada uno, ¿no? Vamos yendo tan lejos como queramos. Pero que podáis tener herramientas para sentiros cómodos cuando comunicáis cosas, cuando os enfrentáis a ciertas cosas, creo que es responsable, ¿no? Que podamos también darosla desde nuestra perspectiva y que sí. eso también ayude a O sea, que que si os os animáis, reenamoréis de la vocación. sí, exacto. Lo que nuestra intención es sobre todo facilitaros vuestro día a día, porque entendemos que ya es un día a día pues ya con suficientemente estrés y tensión y es para que tengáis esas herramientas, esas estrategias que os haga sentir que estáis más preparados, ¿vale? Que podéis afrontar mejor todas estas situaciones. O sea que esperemos y nos hace mucha ilusión de que os sea útiles. Seguro que sí. Pues muchísimas gracias otra vez, Inés y Débora. Eh, Está grabado, os lo envío a todos el mes y buen fin de semana para todos. Muchas gracias a todos por participar. Gracias a todos, de verdad, y gracias Gracias, por haber compartido tanto. Gracias. gracias.